Seguimos conversando con lo que nosotros tenemos una categoría acá que es Tesoro Nacional. Muchas gracias. Además que creo que para los cabros jóvenes, volver para los nuevos, ¿cachai? Entenderte a ti, un rebelde de tomo y lomo, es muy, muy importante. A ver, tú hablabas de la religión, ¿no? Como uno de los lugares junto con el arte que se está haciendo cargo de los temas de la condición humana. En la obra hay cantos evangélicos, me imagino que es un comentario, ¿no? La religión fue muy importante, la Vicaría de la Solidaridad. Incluso tú cuentas que tú fuiste a la Vicaría de la Solidaridad cuando empezaron a cachar de que los estaban persiguiendo. Y ahí en la Vicaría de la Solidaridad les dijeron que esto era peligroso. ¿Cómo te lo dicen? ¿Te lo dicen como esto no lo hagan? ¿Cómo ustedes sintieron la respuesta de la Vicaría de la Solidaridad? ¿Y qué imagen se ha construido de la Vicaría de la Solidaridad? Porque yo creo que es una imagen muy romántica y creo que como organismo político la Iglesia se apropió de una falta de institucionalidad. Porque una vez que los militares se fueron, la Iglesia fue uno de los primeros en hacer resistencia a todos los cambios de la agenda valórica. Entonces me gustaría que habláramos de la religión en dictadura. Digamos, más allá de la religión en dictadura, que es un tema muy amplio, es decir, cuando a ti te están llamando por teléfono, te están amenazando, hay autos que te siguen, se te desaparecen cosas, te hacen tirar la escenografía y todo lo demás, y obviamente algo que puede ser muy grande ahora, en realidad en plena dictadura era lo mínimo, porque no nos estaban torturando ni estábamos detenidos desaparecidos. Entonces, por lo tanto, que te vengan toda esta amenaza de muerte y todo era parte de la cotidianidad. Wow. del momento. ¿Ah? Y la CNI llegaba al teatro y decía, sabemos perfectamente quién son ustedes, pero nos da lo mismo, que total, para los 3 pelagatos que vienen a vernos. Es decir, había también un análisis del otro lado y diciendo, bueno, va a ser más el escándalo que le hagamos algo a usted, que total, si no viene nadie. Así como, ¿qué puede suceder en una obra de teatro que la ven 200, 300 personas? No tiene impacto y que nadie sabe que existe, entre comillas. Entonces nosotros cuando vamos a la vicaría es porque está en un lugar donde, ¿a dónde vas? No puedes ir a la policía, no puedes ir a la policía, no puedes ir donde los detectives, no puedes ir a los jueces. El único lugar que había, finalmente, por último, como un gran confesionario, para que alguien te escuchara y decirles, o que alguien registrara lo que te estaba sucediendo, fuimos a la vicaría y dijimos, mire, nos está sucediendo esto. Y ellos nos dijeron, los abogados de la vicaría, que dijeron, bueno, tengan cuidado porque es un sistema de amenazas que son como advertencias y ustedes... y es peligroso que les empiecen a hacer advertencias porque significa... ¿Pero te aconsejaban a no hacer la obra de teatro? No, nunca aconsejaron a no hacer la obra de teatro, sino saber que tuviéramos conciencia que estábamos en un riesgo y que nosotros teníamos... No diciendo nada nuevo. No, bueno, nada, pero que nosotros asumiéramos o no seguir con ese riesgo. Pero bueno, como te digo, lo fundamental en realidad era que uno tenía un lugar donde ir a decir. ¿Y crees tú que debido a que la Iglesia, en mi punto de vista, se aprovecha de la falta de institucionalidad? De hecho, tú la expresas. Ahora, me dices, ¿a dónde íbamos? ¿Me entendí o no? Entonces la Iglesia dijo, ya, los militares borraron todas las instituciones, nosotros vamos a hacernos cargo de esto, porque lo que más quiere un organismo de religión organizada, que para mí es político, es darse cuenta que queda un vacío y ahí pueden tirar todo. Entonces la pregunta es, ¿crees tú que debido a esta actitud buena onda que tuvo la Vicaría de la Solidaridad, el chileno no ha visto la Iglesia como la influencia negativa que puede llegar a ser, ¿cachai? Como que finalmente tú decís, están en contra de las mujeres, están empujando la ideología de género, hacen campaña y gastan dinero en contra de los gays, y eso tiene hartas consecuencias. Tiene consecuencias heavy, la tasa de suicidio entre los gays es 8 veces mayor, las mujeres están ganando mucho menos y no pueden salir de sus casas. Entonces uno dice como... pucha, que los curas y los monseñores se manden esta frase horrorosa, ¿por qué la gente no se escandaliza? Porque yo tengo la sensación de que le tienen un cariño debido a ese trabajo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo creo que todas las instituciones, incluida la Iglesia, pero todas las instituciones están compuestas por personas... Todos los monstruos tienen sus lagunas, como dijo el otro día. Claro, es decir, mira, a veces cuando se dice
cuando se glorifica cosas, ¿no es cierto? Como los gays, los mapuches, los... No, y no se está glorificando, glorificando los derechos humanos de las personas. No, pero te quiero decir de que, glorificando en el sentido, o como en los años 20 se glorificaba el proletariado como el gran salvador. Yo creo que tanto en todas las áreas, iglesias, gay, mapuches, proletarios, existen violadores, hipócritas, asesinos. Por lo tanto, no es una condición de la Iglesia, es una condición de todas las institucionalidades que están compuestas por violadores, asesinos, ladrones, hipócritas y gente buena. Y eso existe, sea en el proletario, en los mapuches, en los gays o en la religión. Ya, perfecto. Entonces, no es algo... Que alguien tenga más poder institucional que otros, sí, pero no creo que sea una condición solamente, ¿no es cierto?, puede existir en el ejército, puede existir en un partido político. Perfecto. Ya que mencionaste los gays, hay una escena en la obra de teatro que a mí me pareció muy homoerótica, que es cuando uno de los cuerpos despierta, ¿no?, en la morgue, y el funcionario principal, que es artista, se lo lleva para su casa o el lugar donde duerme, y hay algunas miradas, y hay algo... La obra de teatro está llena de imágenes hermosas, no es una obra de teatro literal, no es como... Tennessee Williams, ¿cachai? No, sí, está llena de un caleidoscopio románticas que son todas hermosas y súper agradables de poder analizar en la cabeza. Y yo dije como, esto es medio gay, ¿cachai? Entonces me preguntaba cómo fue recibido eso hace 30 años atrás cuando tú lo presentabas ahí en el trolley. Era así como que se ponían nerviosos porque habían dos hombres que se miraban y un poco se tocaban, o al fin de la dictadura ya había una apertura de mente, por lo menos entre quienes hacían resistencia. Yo creo que hay cosas que saltan más a la vista. Efectivamente, una relación bastante homoerótica, la que tú dices. Pero en ese momento la gente estaba viendo... Eso no era el tema. Ya nunca se escapó un... No, es que la gente, la gente del 86 a ver esa obra iba con susto. Perfecto. Lo bonito que ha sucedido ahora, hay mucha gente que ha vuelto a ver la obra y me ha dicho... un tipo que era joven, tenía 25 años en la época, tiene 55 años ahora, me dijo, no sé si te acuerdas, pero yo cuando fui a la obra fui con tanto susto que te dejé mi carnet de identidad y el nombre y el teléfono a mi familia, si en caso me pasaba algo, tú lo llamaras. Otra señora me dice, ¿sabes qué? Yo hace 30 años atrás iba caminando por aquí, por Anamunatiqui, iba a ver su obra. Y a 2 cuadrantes me dio tanto susto que me devolví. Y ahora me sentí tanto tiempo cobarde, porque lo único que pude hacer contra la dictadura era ir a ver su obra y no me atreví. Y que feliz estoy hoy día que vengo con mis hijos a ver a su obra y poder ver teatro sin miedo. Wow. Entonces el problema era otro. No, el tema gay estaba muy abajo. La gente quedaba impactada por ver en escena por primera vez la tortura. Perfecto. Una mujer buscando al detenido desaparecido. Eso bañaba por sobre todo cualquier otro imagen homoerótica de la Virgen del Carmen, lo evangélico, etc. Hoy día esto queda más expuesto. Entonces, no, la gente iba con susto, estaba en silencio, lloraba silenciosamente y salía y había un toque de queda más al momento. Ahora, cuando te vuelvo como, no sé, yo hago stand-up, por ejemplo, entonces como llamar a la audiencia, hoy en día pareciera que los artistas somos más mañosos, ¿cachai? Y si hay algo que el ser humano también tiene es la resiliencia, ¿no? Y me imagino que los artistas que hicieron resistencia en esa época tienen que haber creado una resiliencia enorme. ¿Y para qué crees tú que ¿Hay algo que tu generación tenga como un sello especial, que uno diga como esto tiene que ver con la resiliencia? ¿Hay algo que hayáis sacado bueno como artista de haber pasado por este infierno? Que tú decís como, yo tengo esto y ustedes no, porque yo pasé por esto. No. Bueno, además que la generación no es, ¿cómo se llama? No es transversal. Hay gente de mi generación que lo pasó estupendo bajo dictadura y hay gente de mi generación que estuvo a cargo de puestos de gobierno o estuvieron dirigiendo el Teatro Municipal de Santiago. Por lo tanto, lo generacional no es símbolo de algo que a todos les sucede. Ya, pero tú, hoy en día, cuando miras para atrás, tú dices como... Pero yo diría gente que se comprometió, o sea, unos que tuvieron que comprometerse
en resistencia política concreta, otro en resistencia religiosa, otro en resistencia artística. Yo creo de que no hay nostalgia al respecto, ¿no? Porque uno tendría que ser muy ridículo de nostalgia por periodo. Lo que sí puede uno haber sido esforzado es que cuando tú tienes una dictadura y estás haciendo arte, no es tan simple solamente denunciar lo que existe, sino que tienes que buscarle un lenguaje artístico a esa denuncia y te obliga a crear otras formas para hablar de lo que sucede. Okay. Que es lo que y eso es un gran empuje porque todos sabemos que hay amor, que hay traición, que hay asesinato, etcétera. Pero es cómo vuelvo yo a hablar del amor, cómo hablo de algo que le estaba sucediendo a Chile en ese momento, pero la tiranía existe desde que tenemos memoria, es decir, las obras griegas de 3.000 años atrás están hablando de la tiranía. Entonces, ¿cómo puedo yo hablar de nuevo de la tiranía y que vuelva a impactar? Y para mí eso es lo fundamental que me forzó a nosotros a no hablar como ellos hablaban ni representar como ellos representan. Y ellos no eran tan solo la forma artística de la derecha, pero también la forma artística de la izquierda, que estaban un poquito ya medias panfletarias y reiterativas. Okay. Y ahí me influenció mucho una palabra de Vicente Huidobro, una frase o un concepto de Vicente Huidobro que le decía a los poetas de su época: mire, no es porque usted hablen del aeroplano, son contemporáneos y modernos. Porque lo moderno no es el objeto, pero porque si usted hace ese poema igual que Víctor Hugo, poeta del siglo pasado, serán tan antiguos como él. Perfecto. Entonces no es lo contemporáneo en el arte porque ya haya algo contemporáneo, no es porque todos están con data y con celulares que la obra es contemporánea, sino en el fondo es cómo yo al lenguaje artístico le añado otro alfabeto más para que pueda volver a hablar de lo siempre, pero desde otras perspectivas. Perfecto. Y eso que generó el concepto de dramaturgia del espacio es algo que en momentos de presión, como una dictadura, uno estuvo presionado para hacer nacer. Perfecto. Ahora, hablamos de lo que sucede con la condición humana frente al poder. La obra de teatro habla fuertemente de lo que sucede con la condición humana frente al horror. ¿Qué crees que pasa con los humanos frente al horror? ¿Qué reflexión haces tú? No, pues yo creo de que el horror es una constante de nuestra humanidad y se reitera, se puede reiterar tanto, ¿no es cierto?, en un femicidio como un asesinato que puede estar sucediendo en este momento. Es decir, una especie humana que genera a veces horrores colectivos, cuando hay guerra, cuando hay dictadura, o que está generando constantemente horrores cotidianos, puntuales, en diferentes lugares de la ciudad, del país, del continente, etc. Por lo tanto, creo de que es algo con el cual vivimos y es parte de una condición humana paradójica. De quien lo ejecuta, pero ¿qué crees tú que pasa con quien lo recibe? ¿Quién es la víctima del horror? Porque tengo la sensación que la obra de teatro habla de quienes son víctimas, ¿no? Como que pareciera que que nos inventamos que no está pasando. Claro, alguien nos cuenta una mentira y nos creemos, de hecho, cuando empiezan a... La obra de teatro hace un abanico de lo que sucede frente al horror. Hay un personaje lunate que prefiere... Dice, mísero de mí, los demonios me poseen, yo no puedo anunciar esto porque tengo una familia y tengo un hogar. Por lo tanto, prefiere quedarse callado. Hay otro personaje que tiene una ingenuidad que dice, no puede ser para tanto, total. Igual vamos a morir de una manera u otra. Que muramos porque nos matan o que muramos por igual vamos a morir. Y hay otros que se rebelan y que terminan siendo castigados. Que en este caso es el funcionario que a su vez paradójicamente también es un artista, porque es un pintor. Entonces, y hay otros que están a favor, porque también el bien y el mal no es nadie tiene el bien, nadie tiene es decir, según el lugar que tú estás, tú crees que en el otro está el mal. Para los del ejército islámico, los infieles y todos son los cristianos, para los otros son los otros. Entonces, el tema del aborto, uno no puede decir yo tengo el bien, el otro tiene el mal, porque esto cambia y se distribuye por todos lugares. Entonces, frente al horror depende en qué lugar estás, porque de un otro lugar no es horror matar comunistas porque los comunistas me iban a matar a mí. Perfecto. Ahora, cuando hay una frase que tú dices que esta obra de teatro va a estar vigente hasta que no aparezca el último cuerpo. Y yo
siempre me pregunto, digo, ¿por qué este tema no lo tenemos solucionado? ¿Cachai? Por un lado, yo creo de verdad que ha sido súper funcional para la nueva mayoría que este tema no esté solucionado porque ellos se unieron frente a un enemigo que era Pinochet. Entonces, mientras no se solucione este tema, ese enemigo va a estar siempre vivo, por ende ellos no tienen que desarrollar ningún proyecto más allá. Pero también yo he llegado a la conclusión de que este tema no lo tenemos solucionado porque en el fondo no nos importa, que es duro, pero no nos importa tanto. No, yo creo que las tragedias nunca se solucionan. Okay. Es decir, la Alemania nazi tendría que haber hecho desaparecer a toda su población si hubiera querido hacer justicia contra las atrocidades del nazismo. Okay. Nosotros tendríamos que haber hecho desaparecer el ejército. Hay una frase, en el fondo no es el amor, que es como una tragedia griega. Son cosas que se mantienen eternas y que son parte de la tragedia humana. Hay una frase, las troyanas, muy bonita, después que se quema Troya, matan a los hombres y todo, y aparece Neptuno y a la mujer que está ahí destrozada porque ya no le quedan hijos y todo, le dice, lo único que puedo hacer es que las olas se azoten eternamente contra las rocas y que los humanos al escuchar este rugido escuchen el llanto eterno de los seres humanos por sus desgracias. Perfecto. Es decir, los griegos lo dijeron 3.000 años atrás. Es decir, cuando vayan a escuchar las olas del mar que se azotan, estaremos escuchando los llantos continuos que serán eternos de nuestras tragedias. Entonces, de ese lugar yo creo que, claro, no son solucionables. Ahora, porque son tragedias. Te había hecho una pregunta antes de comenzar el programa, que te la voy a hacer de nuevo, a pesar de que me diste la respuesta, porque me parece que es muy importante, que yo te decía que la censura funcionaba como sistema, porque si no, la censura no existiría. ¿Cachai? Funciona, y cuando el gobierno, la junta de gobierno, el dictador decide censurar, yo creo que hay gente que fue víctima de esa censura y no se enteró de lo que realmente pasaba. Y yo tengo la sensación de que a esa gente se la vio como una especie de cómoda, cuando creo que se podrían haber logrado más cosas si se hubiera reconocido como víctima de la censura y se los hubiera educado. Porque creo que hasta el día de hoy hay gente que es víctima de esa censura y dice como que no cacha todo lo que pasó. ¿Me entendí o no? Pero tú tienes una opinión que fue bien vehemente al respecto. No, yo creo de que uno se adapta. Cuando un régimen dura 17 años, la gente va a trabajar todos los días, al día siguiente asume ese esquema, se protege, etcétera. Si bien había una censura, toda la gente sabía que no habían congreso, no habían alcalde elegido, todo el mundo sabía que había toque quede, todo el mundo escuchaba balas en la noche y disparos. Por lo tanto, sabíamos que estábamos en una situación anormal, que en esa situación anormal estaban sucediendo cosas. Otra cosa es que yo no quiero involucrarme en todo esto, lo que está sucediendo. ¿Pero no crees que hubo gente que podría haber sido víctima del aparato de propaganda y decir como, sí, hay toque de queda, porque la verdad es que este régimen nos está protegiendo porque no había pluralidad de discursos? Bueno, el sí por Pinochet obtuvo el 42% de los votos. Por lo tanto, ese 42% de la gente sí creía que estaba haciendo algo bueno, por supuesto. Y creo que sí la censura funciona desde el lugar que tú lo ves. Por ejemplo, hoy día, yo digo, no hay libertad de expresión en Chile sin difusión. Entonces está lleno de obras de teatro, de artistas visuales, de poetas que tienen obras y que como los medios de comunicación no difunden, por eso celebro tu programa, son inexistentes. Y por lo tanto la gente dice, hoy no hay nada en poesía, no hay nada en literatura, pero no es que no haya nada, es que ¿cómo puedo yo informarme si nadie me difunde esa creación? Por lo tanto, la libertad de expresión en un sistema de mercado sin difusión hace que tu obra sea inexistente. Yo a veces le digo al Fondar, ¿saben? Yo no necesito 10 millones para escribir una obra de teatro. Yo necesito 100 para difundirla, para comprarme un spot en la tele, un aviso en la radio, un afiche poner en el metro y que la gente sepa que existe. Porque sí sabemos que cuando el público sabe de una creación, acude masivamente. En Chile la gente sigue siendo una gente ávida de cultura. Pero lo único que se está difundiendo masivamente es el arte de mercado. La cultura de mercado. Y con suerte. No, bueno, pero todas las cosas así como Movistar y todas las cosas, etcétera, que está bien que existan, pero el problema es que la otra parte, es decir, ya la nadie sabe quién es la María Luisa Bombal, no se infunde nuestro patrimonio, no se infunde los creadores ahora. Tú sabes que ahora ya se eliminaron las carteleras teatrales de muchos diarios. Hay 30 obras de teatro, 22 obras de teatro en cartelera, no reciben crítica.
Entonces tú no puedes Y evaluar... las películas no alcanzan a estar una semana en Ni siquiera nuestro cartelera. patrimonio. El teatro chileno del siglo del 1800 nadie lo conoce porque ni siquiera se estudia en los colegios cuando es nuestro teatro clásico y tenemos más de 300 obras. Y tú no puedes amar, ni valorizar, ni querer lo que no conoces. Perfecto. ¿Cómo se puede... cuando tú hablas de que hoy día el arte es hacer, el arte de resistencia, hacer resistencia a este arte de mercado, que... Bueno, no solamente arte, sino siempre develar sí, la ficción. No, absolutamente. Sí. Pero, ¿cómo crees que se puede cambiar eso? ¿O creéis que es algo con lo cual no se puede luchar contra el mercado no sé, esta fuerza económica que tiene? ¿Cómo creéis tú que a lo mejor los cabros jóvenes que quieren comenzar a hacer cultura podrían cambiar eso? Porque también cuando hicimos una semana de cine, la gente de Cinema Chile, la postura que ellos tenían era que había que hacer una resistencia. Y decían que ese era el trabajo de ellos, de decirle al chileno que no había solo una manera de consumir una narrativa, que era la norteamericana, que también había que educar a la audiencia. Pero ¿cuál es tu versión de cómo... Mi versión es que estamos principalmente de la clase política y todo un sistema que valore esencialmente lo económico. Al valorar lo económico estamos viendo, claro, por eso digo que no es tanto resistencia al arte de mercado, es como que el mercado hay que resistir frente a él, pero lo que nos estamos olvidando es que realmente hay una política cultural inexistente que tiene la mayoría de los países, sobre todo los desarrollados, pero también los Argentina y Brasil, en que la defensa de la identidad de la nación y de la cultura de un país es lo fundamental porque es el alma de ese país. ¿Ah? No importa la globalización, que andemos todos con la misma chaqueta, con el mismo jean, pero no que nuestras mentes y nuestros valores o cultura o creaciones artísticas de cómo nosotros vemos el mundo desde este lugar del fin del mundo y cómo nosotros usamos el arte para expresarnos nosotros, sea bañado por las formas de la globalización. Por lo tanto, aquí el Estado, si bien destina millones de millones para defender la soberanía territorial, que es sagrada, y tenemos Fuerza Armada, Ejército, no hacemos nada para defender la soberanía cultural. Perfecto. Por lo tanto, al haber un concepto en este momento de privatización de la cultura, ¿quién tiene que transmitir, quién tiene el deber de difundir a nuestros poetas, a nuestros creadores, a nuestros cantores, a toda la gente de los últimos 200 años? Es el Estado. El Estado, al no hacerlo y no cumplir esa labor, obviamente que deja al arte en un lugar totalmente aislado y de resistencia. ¿Me entiendes? Entonces, creo de que sí una clase política, un Estado que vea que lo cultural es tan fundamental como lo económico, sí dejaría que el mercado funcione por su cuenta y el Estado compraría, ¿no es cierto?, spots en la televisión para difundir a nuestros, etcétera. Y nosotros los elegimos, por ende, también ser políticamente conscientes al respecto. Porque es una tradición que es de todo. Perfecto. ¿Cuándo se vuelve a estrenar la obra de teatro? Entonces, 9/9 La Morgue, para que todos la vayan a ver, para que se enfrenten. No vayan a creer porque se llama La Morgue, va a ser terrible. No, se va a muchas emociones, como tú bien dices. Es heavy, me encantó. Estamos del 10 de noviembre al 4 de diciembre, de jueves a domingo a las 8:30. Y los jueves son populares a 3.500 pesos. Perfecto. En el Teatro Camilo Enríquez, Metro Moneda. Esperamos verlo. La gente de Óptica Bahía te quiere regalar estos anteojos para que seas como estupendo. un director taquilla. Y si no son de tu estilo, los puedes ir a cambiar porque hay de mucho estilo. Perfecto, vamos a hacer un director taquilla. Para Ramón Grifero. Y vayan a ver la obra de teatro, se la recomiendo porque está espectacular. Y los dejo invitados para que comenten el programa con el hashtag El Interruptor o ingresen a nuestro grupo de Facebook, hashtag Otro Público. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.